Segunda de Pedro 1, del 1 al 5. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. El texto sigue con otros agregados que sugiere el apóstol para la iglesia, pero hoy me quiero detener acá en estos 2 puntos y otro día seguiremos avanzando un poquito más. Esto tiene que ver con la transformación nuestra, con la transformación del creyente. Estaba leyendo una historia que contaba alguien en que decía que estaba a cargo de una congregación, era un pastor, un predicador muy reconocido, y de pronto se encuentra con una persona muy fuera de sí en cuanto a la vida espiritual, ¿no? Estaba viviendo una vida disipada, en borracheras, en todo tipo de delitos, ¿no? Entonces este hombre era un conocido de este pastor, y el pastor, cuando va pasando cerca de él, el borracho se acerca y le dice: Pastor, yo fui transformado por usted, le dice. Ahora me explico, le dice. Porque si fue transformado por mí, seguramente no pasó nada en su corazón. Usted tiene que ser transformado por Cristo. Y muchas veces cambiamos los objetivos de a dónde mirar y cómo debe ser nuestra transformación. Y a lo mejor nos quedamos simplemente conociendo a un Dios al cual le pedimos milagros, al cual le pedimos favores, al cual le pedimos que se manifieste de una manera especial para con nosotros, para obtener algún beneficio. Porque leímos en la Biblia que Dios les había dado el maná del cielo en el desierto. ¿Se acuerdan cuando Israel sale de Egipto? Y después de un tiempo le reclamaban que estaban cansados de comer ese maná, porque ese maná era lo que bajaba cada día para que ellos pudieran alimentarse. Y Dios los sustentó en el desierto. Pero Dios no era su objetivo primordial darle de comer al pueblo que salía de Egipto, sino liberarlo de la esclavitud y presentarse Él como el Dios de amor que los podía llevar a la salvación y los había elegido como pueblo. El que tuvieran alimento era fundamental, porque si morían no podían alabar y bendecir el nombre de Dios y conocerlo y dedicarle su vida. Pero Dios tenía que cuidarlos, una porque los amaba y otra porque los quería para que lo adoraran y lo alabaran. Parece que fuéramos insignificantes, y lo somos. Parece que cómo Dios se fijó en mí, porque seguramente habría personas mejores en las cuales podría haberse fijado, y seguramente que es así. Pero sabe que Dios hace algo con nosotros porque nos ama. Y el amor no tiene en cuenta, el amor desinteresado de Dios, si la otra persona es de tal o cual manera. Simplemente lo ama. Y cuando empezamos a conocer este amor de Dios y entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y lo vemos ahora, voy a hacer un pequeño resumen para que veamos cómo tiene que ser nuestra transformación, porque de eso se trata. Vemos que hay un Dios 3 veces santo que se pone a nuestra altura mandando a Cristo para que tome forma humana y muera por nosotros, pero además quiere que nosotros transformemos nuestra vida. Y entonces es ahí donde a mí se me hace un poco de lío en la cabeza, porque digo, a ver, si la salvación es gratuita, si la fe, Dios la pone en mi corazón, si Él es el autor y consumador de la fe, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Y tenemos que hacer varias cosas.
porque Dios eligió en su misericordia que su tarea, que su trabajo fuera hecho en forma conjunta por Él y por el hombre. Siempre. ¿Para qué eligió a Moisés? Para tener un interlocutor delante de su pueblo, para dejarle la ley escrita y que ellos la conocieran. Dios la podría haber manifestado en forma personal a los israelitas, pero Él comparte la tarea. ¿Para qué eligió a los 12 discípulos? Para que lo acompañaran. Si Él podría haber enseñado solo y personalmente el Sermón del Monte y tantas de sus enseñanzas, como lo hizo. ¿Por qué no siguió enseñando Él solo? Porque Él quiere compartir en su misericordia la tarea con nosotros. Y también quiere compartir Él con nosotros nuestra propia santificación. Porque nos corre de un lugar, nos saca del mundo y nos pone en un lugar donde quiere que avancemos día a día hacia un mayor conocimiento hacia Él, para que cada vez obtengamos más del Señor y podamos seguir creciendo en la santificación. Les quiero hacer un resumen. Ven, lo de Zoom y YouTube se pierden esto. Yo titulé este mensaje, huyamos a nuestra transformación. Vieron que el Señor en Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces huyamos nosotros hacia esa transformación. ¿Sabe que la síntesis de lo que estamos leyendo ¿tienen la Biblia? Sigan el pasaje que yo acabo de leer. Segunda de Pedro 1. En particular, sí, todos los versículos, del 1 al 5. Y podríamos resumirlo de esta manera. La fe nos es provista para que la alcancemos por la justicia de Dios. La fe nos es provista, nos la da Dios y no la alcanzamos porque nosotros hacemos un esfuerzo para alcanzar esa fe. Esa fe nos alcanza a nosotros por la justicia de nuestro Dios. Al punto que Pedro les decía a estos nuevos creyentes que formaban ahora la iglesia, que habían alcanzado el mismo punto de fe que ellos habían conocido, que eran los padres de la iglesia, aquellos que conocieron a Jesús. Y ahora estos nuevos creyentes habían otra vez alcanzado el mismo punto de fe, porque esta fe era dada por el Señor. Podemos entender también que la gracia y la paz se podían multiplicar. ¿De qué manera? Haciendo un esfuerzo, no, conociendo más y más a Dios. A través del conocimiento de Dios podemos crecer en gracia y paz. Seguimos leyendo el versículo y entendemos que todo lo bueno de la vida, la piedad, dice por ahí, todo lo bueno que tiene que ver con nuestra vida espiritual, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Por lo tanto, todo lo bueno de la vida nos lo fue dado, ¿por qué? Por su poder. Gracias a que conocimos a nuestro Dios. Todo es porque hemos conocido a nuestro Dios y Él se ha revelado en nosotros y se ha manifestado y nosotros hemos creído, hemos puesto la fe en Él y Él nos ha dado gratuitamente todo aquello que necesitábamos para ser transformados. Pero ahora nos pide que debido a su gloria y excelencia, ya que nos dio promesas maravillosas, escapemos, huyamos de la corrupción del mundo y podamos participar de la naturaleza divina. O sea que si yo me escapo, si yo huyo de la corrupción del mundo, puedo participar de la naturaleza divina. Dios me da la fe, Dios me da la gracia, Dios me da la gloria, Dios me da todo, pero yo soy el que tengo que escaparme de la corrupción para formar parte de la naturaleza divina. ¿Y cómo me escapo de la corrupción? No prendo la tele, no leo el diario, me encierro en mi casa y no hago nada malo. ¿Y de la cabeza quién me libra? Tengo que transformar mi corazón, tengo que transformar mi vida. ¿De qué manera? Conociendo más al Señor y pidiéndole que me ayude para tomar decisiones voluntariamente que estén lejos de la corrupción del mundo.
En el principio decía, la fe era igual a la de ellos. Ya la habían recibido la fe en Dios. ¿La fe en Dios qué es? Conocerlo, aceptarlo, creerle, creer su palabra. ¿Amén? ¿Qué más? ¿Amarlo? Con los barbijos no escucho. ¿Amarlo dijo? Todo eso es tener fe en Dios. Si yo no tengo fe en Dios, no puedo creer que existe, como decíamos el otro día, no puedo creer en lo que Él me dice que va a hacer conmigo y no lo puedo amar. Por lo tanto, esas son características de nuestra fe, que nos ha sido dada por el conocimiento, porque conocimos a Dios, no porque somos muy inteligentes. Más le conocemos, menos errores podemos cometer. Si nosotros leemos que a Dios no le gusta que mintamos, porque lo dice la Biblia, no tendríamos que mentir. Pero ¿cuántas veces el ser humano miente? ¿Cuántas veces se ampara en cuestiones que tienen que ver con distintos tipos de manera de expresar la mentira? Fíjense qué curioso, porque nosotros para decir la verdad podemos emplear un solo método. Este atril es negro, eso es verdad. No puedo decirlo de otra manera. Pero si yo quisiera decir una mentira, tendría que adornarla y decirla de 1000 maneras distintas y todas serían mentiras. Pero sin embargo la verdad es una sola. Yo podría decir, este atril es de un color neutro que no tiene, y le daría un montón de vueltas a la palabra. Podría decir un montón de cosas. Vos tenés un atril negro en la iglesia y yo diría, bueno, mi atril, la verdad que si lo miro un poquito, un atisbo de gris oscuro tiene. Pero ¿para qué vamos a andar dando vueltas? Digamos la verdad tal cual es. No tenemos muchas opciones. Y si yo leo que en la palabra de Dios, Dios quiere que yo diga la verdad, que yo me comporte conforme a la verdad, ¿para qué voy a buscar otras alternativas? Una vez en una película había visto una frase que decía de cierta profesión, que se imaginarán cuál es. No quiero nombrarla porque a lo mejor hay alguno mirando. Después les digo en privado cuál era. Y dice que la característica de esta profesión era decir lo más cercano a la verdad sin decir la verdad. Claro, estás mintiendo. Bueno, pero buscarle la vuelta, pues bueno, se imaginan qué profesión es. No es la de visitador médico. ¿De qué manera lo conocemos cada día más? Conociendo su palabra, porque, bueno, Pedro les decía esto a los que estaban leyendo la carta, porque uno de los problemas de la iglesia en aquel entonces era la invasión de falsos maestros con sus falsas doctrinas, aquellos que querían judaizar. Entonces, en la medida que conocían más al Señor, más iban a conocer su verdad y menos posibilidad tenían de apartarse. Congregándonos. Esa es una manera de conocer la verdad. Yendo a la iglesia. Porque en la iglesia, no solo porque escuchamos, sino porque se desarrolla nuestro carácter viendo a nuestros hermanos, viendo lo que uno hace y que le gustaría hacer, viendo lo que otro hace y que no le gustaría hacer, porque acá estamos todos permanentemente, cada día, con nuestro corazón volcado ante Dios para que el Señor nos transforme, nos corrija y nos ayuda y nos bendiga. Y seguramente que en ese camino, como ayer decíamos de los leprosos, mientras vamos hacia el sacerdote para ser limpiados, vamos a ser limpiados mientras vamos, pero mientras tanto van a haber atisbos de nuestra vieja naturaleza que quieren afluir. Pero sin embargo, no nos tenemos que quedar con eso desagradable que a lo mejor puede estar fluyendo a través de alguno de nosotros en algún momento, sino con lo que el Señor nos dice, que es que en la iglesia, que en su palabra, que en su conocimiento está el crecimiento y el conocerlo más y el tener más cada vez en nuestro corazón la verdad. Porque si yo veo que alguien está haciendo algo malo y me doy cuenta que está mal, lejos de tener que ir a reprenderlo ni a decirle por qué hace eso, porque no me corresponde, puedo orar y pedir que el Señor lo arregle, pero lo que sí puedo hacer es no imitarlo. Y si veo que hay alguien que está haciendo algo que me parece que es correcto delante de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir e imitarlo, si tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo espiritual.
Por eso es importante que vengamos a la iglesia. Nuestros pastores antaño decían que la iglesia era como un bolillero, y en vez de haber bolitas de madera, estaban llenas de piedritas, que éramos nosotros. Y esas piedritas no eran piedritas redondas perfectas, eran piedritas llenas de aristas y de pinches y de imperfecciones, que en la medida que el maestro giraba el bolillero, uno se raspaba con el de al lado, uno se pinchaba con el de al lado, uno lo pinchaba al otro, uno lo raspaba al otro, hasta que un día todas esas bolitas, de tanto rozarse unas con otras, llegaban a ser un círculo perfecto, una esfera perfecta. Pero mientras tanto, mientras vamos, somos limpiados. Es así de importante es la iglesia. Y otra de las maneras que tenemos de conocerle más cada día, obviamente, es estudiando su palabra. Cuando uno estudia su palabra, hoy día, gracias a Internet, tenemos un montón de estudios, de los cuales a veces hay que chequear para estar bien consustanciados con la doctrina y saber que es la doctrina correcta, porque yo también he encontrado en Internet cosas que nada tienen que ver con la verdad. Y uno tiene que aprender a discernir. Pero básicamente cuando buscamos un autor y una enciclopedia confiable, podemos también aprender de esa manera. Antiguamente teníamos que ir a la librería y gastarnos una fortuna en libros y tenerlos ahí, que igual a mí me encanta tener libros y cada vez que puedo me compro alguno. Pero realmente hay tanto material en Internet, tantas enciclopedias que son imposibles tenerlas todas y que es lindo poder leerlas y consultarlas cada tanto. Y por supuesto cotejarla con la palabra de Dios, leer la palabra de Dios cada día, hacer un plan de lectura, entender que lo que yo hoy leo capaz que no lo entiendo, pero su palabra es poderosa y me va a seguir hablando, y puedo buscar material, puedo ir a buscar algún comentario, algún libro de testimonios de alguna persona, de algún siervo reconocido, o consultar alguna enciclopedia, y de esta manera también podemos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y acá viene nuestro valor agregado. Pero ¿cómo? ¿Hay que hacer algo o no hay que hacer nada al final? Ponete de acuerdo. Y la verdad que la tarea, como dije al principio, es compartida. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Vosotros también, en el 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. La palabra virtud tiene dos acepciones o dos interpretaciones cuando vemos el vocablo original del cual deriva, y uno está relacionado con lo que es tener coraje y valentía. Eso es tener virtud, tener coraje y valentía. Y otra acepción tiene que ver con tener poder y fortaleza. La palabra que está en 2 de Pedro 1:5 tiene que ver con la virtud conocida como coraje y valentía. Añadid a vuestra fe coraje y valentía. ¿Coraje y valentía para qué? ¿Acaso no tenemos que tener coraje? ¿Acaso no tenemos que ser valientes? Bueno, pero a ver, a Josué le dijeron esfuérzate y sé valiente, porque iba a tener que pelear contra un pueblo enemigo, y habían caballos y espadas. Nosotros, ¿qué valentía de que tenemos que tener? Y cuando vamos a algún lugar y decimos que somos creyentes y se nos burlan, y cuando ven que con nuestras actitudes somos diferentes a lo que éramos un año atrás, o la última vez que nos vieron. Cuando me convertí al Señor tenía, si no me equivoco, 21 años. Y tocaba en una banda de rock and roll, hacíamos rock and roll y blues. Y entonces uno conoce al Señor, sigo yendo a ensayar con los chicos, manteníamos una amistad y qué sé yo, pero de pronto me empecé a sentir incómodo. Uno por las letras de las cosas que cantábamos, y se me hacía una revolución en la cabeza, porque yo decía, a ver, yo estoy hablando del amor de Dios, conozco el amor de Dios, se me presentó de esta manera, dice que si alguno te hiere en una mejilla, pone la otra, y nosotros cantábamos canciones que se burlaban de cierto tipo de conducta que tenían cierto tipo de jóvenes.
Y bueno, y después de cada show nos quedábamos en algún lugar tomando algo y volvíamos a cualquier hora a casa. Y no era el ambiente por ahí más santo que había como para un hijo de Dios. No digo que muchos lo puedan hacer y muchos lo quieran hacer y muchos se sientan identificados con querer hacerlo. Yo no me sentía cómodo porque entendía que ese no era mi mundo. Entonces de a poco les empecé a mostrar que de pronto un día no iba a ir al ensayo porque había culto. ¿Y cómo? ¿Y si tenemos que tocar tal día? Bueno, vamos a ensayar otro día. Y los líos se armaban. Encima todos éramos 3, pero uno tenía más carácter que el otro ahí. Y poco a poco me fui alejando de ese lugar. Pasa un tiempo y yo ya estaba convertido. Y me invitan estos chicos que hacían un recital, mi vieja banda, a un lugar por primera junta. Y voy, después del culto voy. Todo empilchadito, ¿no? Pelito cortito. No, ojo, no tiene nada de malo usar el pelo largo ni vestir como cada uno quiera, pero para el ambiente en el cual uno se movía llamaba la atención. Y medio como que me miraban como el bicho raro, venían a ver que yo estaba en ese lugar, a ver qué decía. Y cuando yo les empezaba a predicar el evangelio, de a poquito se iban yendo, hasta que me quedé con 1 o 2. Primero parecía, no sé, que había caído la encarnación de Freddie Mercury, más o menos. Porque me rodearon todos a ver cómo estaba. Y después cuando les empecé a testificar, me empezaron a abandonar y me quedé con 1, con 2. Y tenemos que seguir siendo valientes para anunciar el evangelio en medios hostiles. Y tenemos que seguir teniendo coraje para seguir hablando en el trabajo. Yo con 21 años era el que dirigía las batucadas en los vestuarios cuando íbamos a terminar de trabajar en un depósito que almacenábamos mercadería y volvía loco a todo el mundo. Por suerte era bastante ingenioso, entonces hacía cantitos de cancha con insultos y ese tipo de cosas para con mis compañeros. Y de pronto dejé de hacer cantitos de cancha. Empecé a poner textos bíblicos en la gaveta donde me cambiaba. Un día había un camión con el cual hacíamos reparto, ¿no? Y estaba en un playón. Entonces yo tenía ganas de orar ese día. Entonces me agarro y me voy para el fondo, como quien no quiere la cosa, a la hora de la merienda. Me subo al camión y me pongo a leer una Biblia que tenía y me pongo a orar. Y en eso miro por el espejito retrovisor y veo que uno de los chicos empieza a hacer así. Porque me había visto, ¿no? Y se agarraba la cabeza como diciendo, está loco, y se fue para allá y seguro que después les fue a decir a todos, porque cuando yo volví de la leche, yo me di cuenta que todos me miraban como diciendo, a ver si está en su sano juicio. Y hay que tener coraje y hay que tener valentía para seguir anunciando el evangelio. Sobre todo con un contraste tan importante, mostrando con una personalidad totalmente diferente a lo que uno era ahora. Y esas son las decisiones que tenemos que tomar cada día para huir de la concupiscencia, para huir de la corrupción. Quisiera leer 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A ver, apelo a la inteligencia de la congregación. Ustedes. Cuando decimos, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que tenemos que hacer algo para ser santos? ¿O estamos diciendo, como dice Pablo, el mismo Dios de paz os santifique por completo? ¿Qué entienden ustedes? ¿O yo estoy loco? Además, digo. Eso ya lo sabemos. ¿Pero no entienden que la santificación viene de parte de Dios? ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer? Es gratuita. Es de parte de Él. No requiere esfuerzo. Pero después leo en 2 Corintios 7:1 y dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y entonces ahí la cabeza nos explota y decimos, pero pará,
Queridos hermanos, purifiquémonos, completemos, hagamos la obra de nuestra santificación. Y acá está diciendo el mismo apóstol Pablo que le escribió a la iglesia de Tesalónica, ahora le decía a la iglesia de Corinto que tenía que hacer todo lo posible por purificarse en la santificación. Por eso no dejen de venir cuando demos teología, que hay un punto específico que habla de la santificación y sus dos facetas, sus dos aspectos. El de cómo Dios nos pone en un lugar y cómo Dios nos hace avanzar hacia otro lugar. Las dos son dos verdades, pero una no puede prescindir de la otra, porque si Dios no nos aparta, por su gracia y su voluntad, no podemos ser santificados. Y si nosotros no queremos crecer en este camino y queremos seguir viviendo según la concupiscencia, vamos a seguir de cerca e inmersos en la corrupción. Que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros pueda tener la valentía y el coraje de enfrentar cada una de las decisiones que tiene que tomar de acuerdo a la voluntad de Dios y conforme nos enseña su palabra. El Señor nos da de sus promesas. ¿Qué promesas nos da el Señor? A ver si alguien se anima a enumerarlas. A ver, ¿cuál? Yo traduzco para Zoom. Una promesa del Señor. Vida eterna. Que nada nos faltará. Que va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Todas esas promesas el Señor nos da y muchas más. Pero ¿saben qué también prometió el Señor y nos dio? Una vida nueva, una vida en el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la provisión para nuestras necesidades, la salud, etc. ¿Para qué? Para que con esto podamos hacer frente a esta invasión que hay sobre el mundo de corrupción. Y no hablo de la corrupción de la que estamos acostumbrados a ver en los diarios cada día, sino de la corrupción del espíritu, de la corrupción del alma, aquella que busca hacer lo contrario a lo que Dios pide en su palabra, aquella que tiene que ver con el egoísmo, aquella que tiene que ver con el no reconocimiento de Dios y su amor para con nosotros, a una mente perversa como la que manifestaban que había en aquellas sociedades de la primera época, que siguen siendo igual de corruptas hoy en día. No hablo de aquel que se quedó con un vuelto, no hablo de aquel que hizo una trapisonda X, sino aquel que está corrompido por el pecado. De ahí es donde tenemos que escapar. ¿Y cómo escapamos? Gracias al Espíritu Santo que ha sido impartido en nosotros. El conocimiento de Dios nos enseña. Cuando conocemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, aprendemos qué es lo que tenemos que hacer. Y ahora depende de nosotros, que fuimos separados del mundo, que huyamos de la corrupción y que no nos dejemos tentar por la concupiscencia. La concupiscencia es las ganas de pecar, las ganas de hacer algo malo, ¿no? Que está siendo permanentemente mella en todas las sociedades. Que Dios nos ayude a nosotros para que podamos seguir en este camino, transformándonos día a día. Porque es hermoso, y yo siempre que puedo hablo de la bondad y del amor de Dios por sobre todas las cosas, porque entiendo que cuando uno conoce el amor de Dios y la bondad de Dios, tiene mayor capacidad para enfrentar los males del mundo y de nuestro propio yo y del pecado, para poder salir adelante victorioso. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de ser valientes y de tener coraje para vencer cada una de las decisiones que podemos tomar que sean contrarias a lo que Dios quiere para nuestra vida. Que Dios nos ayude para que podamos seguir transformándonos día a día, que podamos seguir huyendo de la corrupción, creciendo en el camino de santidad
gozándonos de su presencia y diciéndole: Dios, lléname con tu Espíritu Santo porque solo no puedo y necesito de tu fuerza para seguir creciendo. Si está de acuerdo con esto, le invito a que se ponga de pie, que le diga al Señor: yo quiero que tú me transformes, quiero huir de la corrupción, quiero huir de la maldad, quiero huir del pecado, quiero seguir siendo transformado, y así como tú me alimentas para que yo pueda tener vida para alabarte, quiero que alimentes mi corazón, quiero que me llenes con tu Espíritu Santo para que yo pueda seguir transformando mi vida, para que tú puedas hacer la obra en mí y que cada día esté más lejos de la corrupción y cada día más cerca de la verdad que tú me muestras en la medida que te voy conociendo más y más cada día. Y alabe el nombre del Señor y dele gracias. Gloria a tu nombre.